Opciones de tratamiento no farmacológico. La dieta cetogénica es un tratamiento no farmacológico opcional para la epilepsia refractaria. Es una dieta alta en grasas, normal en proteínas y baja en hidratos de carbono. Tiene una efectividad del 50 al 70% y en 10 al 15% de los casos quedan libres de crisis. Es un tratamiento seguro y bien tolerado. Solo el 10% de los pacientes presentan efectos adversos, generalmente leves y transitorios, y entre el 60 y el 70% permanecen más de 6 meses con la dieta porque la toleran bien. Los beneficios son disminución en el número de convulsiones, mejoría en la conducta, en la cognición y en el sueño. La dieta tiene una historia muy larga, en realidad de miles de años. Ya hay reportes bíblicos de la mejoría de los pacientes que tenían convulsiones con el ayuno, pero desde hace 100 años se le empieza a dar relevancia, sobre todo en la clínica Mayo, y después cae en desuso con la introducción en la década del 50 de los primeros antiepilépticos, y en el 94 en Hopkins el doctor Freeman empieza a tratar a pacientes con dieta cetógena con gran éxito, y sobre todo trató a Charlie, que después hizo la conocida Fundación Charlie, que es la fundación más importante de dieta cetogénica en el mundo y que financia un montón de programas de dieta cetógena y jornadas. En el 2008 surgen 2 estudios controlados, randomizados, que demuestran la eficacia del tratamiento. El primer consenso es del 2009, el segundo es del año pasado. Y en la Argentina desde hace 50 años, que el doctor Natalio Fejerman, junto a la doctora Lidia Escobar, introducen la dieta cetógena. Después el doctor Roberto Carballo continúa el trabajo de Natalio en el Hospital Garrahan. El último consenso internacional de dieta es este. Existen varios tipos de dieta cetógena. Existe la clásica, que es la 4-a-1. Existe la dieta modificada de Atkins, que es 2,5-1. Esa es la cantidad de grasa sobre proteínas. Y la dieta de bajo índice glucémico, ¿sí? Que son carbohidratos de bajo índice que tardan en absorberse, pero no es rica en grasas. La dieta modificada de Atkins y la dieta de bajo índice glucémico son dietas mucho menos restrictivas, son fáciles de tolerar, se implementan siempre en forma ambulatoria y son ideales obviamente para adolescentes, para adultos, y demuestran una eficacia muy parecida a la dieta 4-1, que claramente es más difícil de tolerar, es más fácil hacer en niños pequeños. El mecanismo exacto de acción aún no se conoce, pero se mostró un rol beneficioso debido a la acidosis cerebral, a un balance de agua diferente, a un efecto directo de los lípidos y los cuerpos cetogénicos, a la alteración en los sustratos energéticos cerebrales y a un mecanismo inmunomodulador antiinflamatorio que posee la dieta, por ejemplo, que es de utilidad en el FAIRE por eso. Siempre es importante una valoración pre-dieta cetogénica. Hay que hacer un laboratorio muy completo, una ecografía abdominal y renal, una valoración cardiológica con ecocardiograma y electrocardiograma con QT corregido. Cuando todo esto es normal, puede comenzarse el tratamiento. Después de iniciada la dieta, es importante ciertos controles. Un laboratorio completo, valoración cardiológica con Doppler de vasos de cuello, ecografía abdominal y renal, medición de cuerpos cetogénicos en sangre y orina,
Estas dos últimas mediciones en realidad son para medir la adherencia al tratamiento y el éxito del tratamiento, ¿sí? A mayor cetonemia y a mayores cruces de cetonuria, mayor efectividad de la dieta y mayor compromiso, digamos, del paciente con la dieta. El laboratorio es importante para descartar algunos efectos adversos que son inmediatos, como la hipoglucemia, la acidosis metabólica, o algunos tardíos, como pueden ser la hipercolesterolemia, o algunos intermedios inmediatos, como puede ser la pancreatitis, cada vez menos frecuente, por suerte, porque empezamos a usar dietas menos restrictivas y por ahí no se hace tan bruscamente el pasaje de 1 a 1, a 2 a 1, a 3 a 1, 4 a 1 como hacíamos antes en una semana. Seleccionar el candidato a dieta es fundamental. El paciente debería tener convulsiones fármaco-resistentes. Los pacientes con mala tolerancia o efectos adversos significativos a fármacos, ciertas enfermedades neurometabólicas específicas deberían ser tratadas con dieta cetogénica, aún sin epilepsia refractaria, como ciertas enfermedades mitocondriales, obviamente el déficit de GLUT1. El paciente y la familia deben demostrar compromiso con el tratamiento y comprensión de las pautas que se dictan. Indicaciones de la dieta cetogénica. Es muy efectiva para los espasmos infantiles en todas sus variantes, en los síndromes con paroxismo supresión, como el Ohtahara, como la mioclónica severa del lactante, en el síndrome de West, también en los espasmos sin ipsarritmia, en la epilepsia mioclónico-astática, en el síndrome de Dravet, en el síndrome de Lennox-Gastaut, en el espectro punta onda continuo en el sueño lento y síndrome de Landau-Kleffner. Existen otras indicaciones de dieta cetogénica, como las enfermedades neurometabólicas. Es el tratamiento de elección y curativo en la inmensa mayoría de los casos de déficit de glucotransportador tipo 1, en el déficit de piruvato deshidrogenasa y en numerosos errores congénitos del metabolismo. Existen ciertos síndromes específicos donde la dieta cetógena ha demostrado una sensibilidad especial y un gran éxito terapéutico, como es el complejo esclerosis tuberosa, como son ciertas malformaciones del desarrollo cortical no operables o sin éxito ante la intervención quirúrgica, y como es el síndrome de Rett y el síndrome de Angelman. Y existen algunas otras indicaciones. En el último tiempo es una indicación importante en el estado de mal epiléptico, sobre todo en el estatus superrefractario, ¿sí? Considerarlo en un paciente que no responde en las primeras 24 horas a los antiepilépticos habituales, en los estados de mal de ausencia, mioclónicos, en los estados focales, en los estados de mal no convulsivos, en encefalopatías inmunomediadas, como el síndrome de Fires, en otras encefalopatías inmunomediadas, por su rol antiinflamatorio, además de anticonvulsivante. También es importante que existen ciertas contraindicaciones para iniciar la dieta cetógena. Por eso lo fundamental del laboratorio temprano, sobre todo en el paciente quizás que está en estado de mal epiléptico, por la deficiencia de piruvato carboxilasa, por acidurias orgánicas, por los déficits de carnitina, sobre todo por los déficits de beta-oxidación, en porfirias y en ciertas enfermedades mitocondriales. Es indicación en algunas enfermedades mitocondriales, es contraindicación en algunas enfermedades mitocondriales.
Existen ciertos efectos adversos en la dieta cetogénica que se dividen en inmediatos o agudos y en crónicos. Los inmediatos generalmente son los gastrointestinales. El paciente puede presentar vómitos, puede presentar constipación, puede presentar diarrea, dolor abdominal. El paciente puede presentar deshidratación. Hoy es mucho menos frecuente porque antes se ayunaba a todos los pacientes y hoy no se lo hace para empezar la dieta. Los pacientes pueden presentar hipoglucemia y ahí hay que tener la pauta estratégica de cómo tratar la hipoglucemia, sobre todo con jugo de naranja. La acidosis metabólica, fenómenos de letargia, y puede en agudo también haber hiperlipemia, aumento de triglicéridos y o de colesterol. Los efectos adversos crónicos pueden ser un déficit en el crecimiento, puede haber osteoporosis, puede haber litos en la vía urinaria, sobre todo en pacientes que tengan inhibida la anhidrasa carbónica, sobre todo en pacientes con topiramato, por aumento de la excreción de calcio, hiperlipemias, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, acidosis metabólicas crónicas, arritmias por alteración del QT corregido, déficit de vitamina D, de selenio, de carnitina y de un montón de minerales y de cofactores. Existen déficit de tiamina sintomáticos. El déficit de selenio es importante reconocerlo porque puede generar arritmias cardíacas o incluso alteraciones estructurales en el miocardio. ¿Sí? Hay miocardiopatías por déficit de selenio. Para cerrar, la dieta cetogénica es un tratamiento muy eficaz, es un tratamiento seguro, se describen nuevas indicaciones en encefalopatías epilépticas y en numerosas enfermedades neurometabólicas. Es un tratamiento bien tolerado y cada vez es mejor tolerado porque últimamente utilizamos mucho la dieta ambulatoria, las dietas menos restrictivas. En Europa se tiende a pensar que si el paciente es mayor a 1 año o no tiene una enfermedad neurometabólica de base, no podría o debería pensar en una dieta con un modelo ambulatorio, porque es más fácil para la adherencia, porque es más fácil para el paciente, porque tiene menos complicaciones. Y es indispensable contar con un equipo multi e interdisciplinario que conste idealmente de un neurólogo, de una nutricionista infantil, de una médica nutricionista, y muchas veces los equipos cuentan con enfermería, con psicología, y sería importante hacer una valoración neuropsicológica, neurolingüística previa al tratamiento y después compararla y poder hacerla quizás a los 6 meses para valorar la ganancia en ciertas funciones cognitivas que rara vez se miden y los pacientes mejoran notoriamente. Estimulador del nervio vago. Es un tratamiento que se utiliza hace muchos años, pero que en los últimos años ha tomado un auge importante. En la Argentina recién en los finales de los 90 se coloca el primer estimulador vagal. Actualmente hay más de 500 pacientes implantados en la Argentina. La inmensa mayoría son pacientes pediátricos. En el mundo la mayoría de los pacientes son adultos. Existen más de 100.000 pacientes colocados en todo el mundo. ¿Qué es el estimulador del nervio vago? Ahí en la figura, en la parte superior derecha, ven a un
modelo de Mimpulse 103. Es hoy el estimulador más pequeño que hay en el mercado, ¿sí? También existe el 106, que es el modelo más grande que hay hoy en la Argentina. Pero es un dispositivo que se coloca intratorácico, ¿sí? Subcutáneo, digamos, superficial, que precisa una cirugía muy simple, que en manos expertas dura siempre menos de 2 horas, y que por medio de una estimulación mecánica y eléctrica del nervio vago genera una cascada de efectos químicos con la producción de acetilcolina que disminuye notoriamente el número de convulsiones y que genera otros beneficios. Como dijimos, la cirugía es muy simple, es una cirugía ambulatoria o es una cirugía donde el paciente permanece simplemente una noche internado, donde tiene una incisión pequeña en tórax y una incisión pequeña en cuello. Y los neuropediatras que nos dedicamos a estimulador del nervio vago controlamos mediante una sonda de programación que también se llama WAN, y ahí seleccionamos los parámetros, la dosis que queremos aumentar y ajustar en cada paciente, y sucesivamente en los primeros 6 encuentros se termina de dar una dosis estándar. El mecanismo fisiológico por lo que genera beneficios el estimulador del nervio vago es por una hiperpolarización neuronal, es porque se aumentan los neurotransmisores inhibitorios y se disminuyen los excitatorios, por aumento del flujo sanguíneo al tálamo en forma bilateral durante el estímulo y por ende una disminución en el circuito excitatorio tálamo cortical, y por un, al igual que la dieta cetogénica, efecto neuroprotector e inmunomodulador. Las indicaciones actuales son bastante similares a las de la dieta. Es el síndrome Lennox-Gastaut, es el paradigma del éxito en el estimulador del nervio vago, el síndrome de Dravet, la epilepsia mioclónico-estática, el síndrome de West, los espasmos sínips-arritmia, epilepsias focales refractarias no quirúrgicas o epilepsias focales refractarias que fueron opción quirúrgica, que no hemos logrado el éxito esperado. Y otras podríamos incluir, por ejemplo, a los amartomas hipotalámicos que no tienen chance de resección completa. Existe un protocolo estándar donde la dosis de corriente de salida es entre 1,5 y 2, donde la frecuencia es entre 20 y 30 Hz, donde el ancho de pulso es entre 250 y 500. La señal on es cuánto tiempo va a estar, ¿sí?, prendido, estimulando, que van a ser 30 segundos, y la señal off, que es de 1,1 a 5, habitualmente es de 5 minutos. Entonces uno le puede decir al paciente que durante las 24 horas del día, cada 5 minutos, el estimulador se prende durante 30 segundos, deja de descargar durante 5 minutos, se vuelve a prender 30 segundos y así sucesivamente las 24 horas del día. ¿Existen efectos adversos? Sí, serían relacionados y no relacionados a la cirugía. O existen tos y disfonía como los efectos más frecuentes, y existen también parálisis del recurrente, de las cuerdas vocales izquierdas, eso relacionado al acto quirúrgico. La posibilidad de tener apneas está descrita, muy rara vez sintomático. El estridor lo vemos, el insomnio es raro, las arritmias cardíacas son sumamente infrecuentes, pero sí hay casos de bradicardias y hay casos muy aislados hasta incluso de asistolias
en el acto quirúrgico. Episodios de fiebre, lo más frecuente relacionados a una infección, pero también como fenómeno inflamatorio está descrito y lo hemos visto. Fiebre de origen no infeccioso o hipertermia, y fenómenos de retención urinaria. Y existen efectos adversos íntimamente relacionados a la cirugía, como puede ser un hematoma o una infección local. Hemos publicado la serie en un hospital único más grande que se ha registrado, pediátrica, de 158 pacientes que tuvimos en seguimiento desde el primer paciente hasta el año donde publicamos esto, hace 2 años. En nuestra serie, la edad media de implante fue a los 11 años, la demora desde el diagnóstico fue de 9 años, el tiempo de seguimiento medio fue casi de 7 años. Los pacientes respondieron casi en un 80% ante las crisis agudas con un imán. El 20% requirieron de dosis altas. Entre 8 y 9 de cada 10 pacientes tenían mejoras cognitivas y conductuales. Efectos adversos severos solo se vieron en 3 pacientes. Y 3 pacientes fallecieron durante el tratamiento con estimulador vagal por otras causas. Existen guías de tratamiento de estimulador vagal. Para ir cerrando, es importante considerar fuertemente el estimulador del nervio vago en el síndrome de Lennox-Gastaut, sobre todo de edad pediátrica. Considerar el estimulador del nervio vago en otras epilepsias refractarias. Pesquisar infecciones después de colocar el estimulador del nervio vago, especialmente en niños, y que hay una gran disminución de la incidencia del SUDEP con el estimulador. Esas son las conclusiones del protocolo norteamericano estimulador. Y también nuestras conclusiones son que es una terapia efectiva y segura, que hay una gran mejoría a nivel de reducción de crisis, incluyendo también los estados de mal, y que hay una gran disminución de las internaciones. Está demostrado en salud pública y en estudios hechos en los Estados Unidos, donde hay un gran ahorro en el sistema de salud cuando uno coloca un estimulador nervio vago. Porque los días de internación son caros, porque existe la posibilidad de reducir medicación antiepiléptica, de reducir medicación para la conducta, de disminución de terapias de rehabilitación, etc. Un buen resultado en todos los tipos de convulsiones. Hay una mejoría notoria en la conducta y en la cognición. Existe un fenómeno que también lo vemos en la dieta cetogénica y particularmente en el estimulador nervio vago, que se llama efecto acumulativo. El paciente puede no tener una gran mejoría los primeros 6 o 12 meses, pero a partir del año a los 2 años empieza cada día a mejorar un poco más la conducta, la cognición y sobre todo a disminuir el número de convulsiones. Esto es inversamente proporcional a lo que pasa a veces con los fármacos. Quizás en epilepsia refractaria uno pone un fármaco que es exitoso, durante un mes o un mes y medio tiene un fenómeno luna de miel que después se agota, y pasa totalmente lo contrario en el estimulador vagal. El síndrome de Lennox-Gastaut es el paradigma de la encefalopatía epiléptica con una gran respuesta al estimulador del nervio vago. El 82% en nuestra serie mejoró más del 50% de las crisis que tenía. Es efectivo y da una sensación de seguridad el imán. Los padres portan un imán que puede cortar una crisis porque
Cuando el estimulador detecta el imán, descarga una dosis más alta y el doble de tiempo de lo que habitualmente lo hace. Y siempre considerar el estimulador del nervio vago en epilepsia fármaco resistente. Gracias.